Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 28 de mayo, martes de la octava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar con la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, leemos el capítulo 1, versículos 10 al 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que lo seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. San Pedro nos invita inmediatamente al inicio de su carta, recuerda que estamos en el capítulo 1, versículo 10, a ver cuál es la altura del llamamiento, cuál es la altura del camino del Señor. Y no es otro que la vida de santidad, el ideal profundo de santidad. Si no hay ideal de santidad, entonces no he conocido cuál es el camino de Cristo. ¿Cómo llega a esta idea San Pedro? Primero, haciéndonos ver la grandeza de lo que hemos recibido. Empieza recordando que los profetas predijeron la gracia destinada para nosotros, esa gracia que nos permite la salvación, e investigaron sobre esa salvación. ¿Y qué quisieron descubrir? Quisieron descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habría de realizar lo que estaban profetizando, aquello que habían profetizado porque tenían en ellos el Espíritu de Cristo. Mira con esta frase cómo San Pedro lo que nos está diciendo es que el Verbo de Dios estaba presente en toda la historia de la salvación. No es que el Verbo de Dios empieza a participar de la historia de la salvación solo en el momento en que se hace carne. No, ha estado presente en la creación y ha estado presente también en todas las palabras proféticas. ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios es el Verbo de Dios. Los profetas, al recibir la palabra de Dios, son lo que están recibiendo, entonces Él es el Espíritu de Cristo, de ese Verbo antes de su encarnación, que moraba, como dice San Pedro, en ellos. ¿Y qué les había revelado? Les había revelado los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que lo seguiría. Querían entonces los profetas conocer en qué momento, en qué circunstancias se iba a producir lo que ya ha sucedido, los sufrimientos de Cristo y su gloriosa resurrección.
Recuerda que esto es importantísimo porque Jesús trató tantas veces de anunciarle a los apóstoles sobre su pasión. 3 veces hizo el anuncio de su pasión. Les dijo con claridad que iba a ser entregado, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué sucedió? Que los apóstoles no lo comprendieron. Pedro estuvo en la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y el Señor les dijo a esos 3 discípulos que habían estado junto a Él que no dijeran nada hasta su resurrección de entre los muertos. ¿Y qué sucedió? Que no comprendieron las palabras del Señor, no entendieron de qué estaba hablando. Ahora que ha comenzado la predicación del Evangelio después de la venida del Espíritu Santo, Pedro tiene claridad. El Señor les ha explicado las Escrituras, les ha dicho cómo efectivamente estaba anunciado. Y esto es lo que está recordando. Pero ¿cuál es la finalidad por la cual está recordando esto Pedro? Para hacernos ver la grandeza de lo que tenemos nosotros. ¿Qué supieron después de investigar los profetas? Se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban. Estaba reservado para nosotros. Estaba reservado para nosotros. Qué importante darnos cuenta de en qué momento en la historia nos ha tocado vivir. A veces yo escucho gente que de verdad no entiendo en qué realidad viven. Están convencidos que vivimos en el peor tiempo de la historia. Piensa, por ejemplo, en una frase muy sencilla. Cuando las personas dicen, ay, hoy en día no se puede tener tantos hijos en estos tiempos. En esos tiempos. Que tú estás convencido que estos tiempos son los peores tiempos. No sé si te das cuenta, pero esto es una arrogancia tremenda. Vivimos en unos tiempos sumamente bondadosos. Si nosotros nos ponemos a investigar la historia de la humanidad, no ha existido tiempo mejor que el presente. Nunca la humanidad ha estado mejor que en el tiempo presente. ¿Que tenemos muchos sufrimientos? Sí, claro. ¿Que tenemos muchas complicaciones? Sí, por supuesto. Claro que sí. Pero aún así, en comparación a los tiempos de la historia, a los años que han transcurrido, no, es que la humanidad nunca ha estado en una mejor situación. Nunca ha tenido tantas ventajas, nunca ha tenido las cosas más fáciles, nunca ha habido tanta justicia. Pero la justicia es malísima. Sí, pero estamos hablando de la comparación con la historia. La comparación con la historia. Y si una persona está convencida que vive en los peores tiempos de la humanidad, entonces hay un problema muy grande. Muy grande. La mentira del mundo ha entrado profundamente en su mente y en su corazón. Y entre esas ventajas que tenemos en nuestro tiempo es que vivimos en la nueva alianza. Yo no nací en la antigua alianza. Yo he nacido en el tiempo de la plenitud de la gracia. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque puedo participar de la redención. Oye, ¿cuántas personas en la historia de la humanidad nunca pudieron ni conocer la revelación, ni conocer la plenitud de la revelación, ni pudieron participar de una sola misa? De una sola misa, no pudieron hacerlo. ¿Cuántas personas hoy en día tampoco pueden hacerlo? Y por eso tenemos trabajo por delante. Pero ese trabajo se lleva en la medida que yo reconozco la gracia que he recibido, la inmensidad que me ha dado el Señor. Todo esto ha sido anunciado ahora
a ustedes. A ti se te ha anunciado la grandeza del Señor, la grandeza del Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Es decir, a nosotros se nos ha dado algo que ni siquiera a los ángeles se les ha dado: la redención. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios no se hizo ángel, el Verbo de Dios se hizo hombre. Por eso, si somos capaces de ver la grandeza, entonces tenemos que vivir atentos y vigilantes, poniendo nuestra esperanza en la gracia que va a traer la manifestación de Cristo, es decir, su segunda venida. Y entonces, como hijos obedientes, dándonos cuenta de esta inmensidad, dándonos cuenta de tantos regalos del Señor, no tenemos que vivir conforme a las pasiones en el tiempo de la ignorancia, sino viviendo en santidad. Sean ustedes santos en toda su conducta. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo, dice la Escritura. Hay personas que le tienen miedo, hay que decirlo con claridad, miedo a la palabra santidad. No, yo soy normal, yo no. Hermano mío, el ideal es la santidad. El ideal de mi vida tiene que ser la santidad. Si yo no tengo el ideal de santidad, ¿qué significa? Que lucho todos los días y voy a tener que luchar hasta el último día por esa santidad. Pero si yo no tengo ese ideal, entonces tengo el espíritu de la mediocridad. Y el espíritu de la mediocridad no me conduce a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. ¿De dónde surge esta cuestión que le plantea Pedro a Jesús? Contextualicemos lo que estamos leyendo. Hemos leído cómo se acercó un hombre a preguntarle a Jesús: ¿qué hago para tener la vida eterna? Se ha arrodillado delante de él y le ha dicho: Maestro bueno. Y el Señor le ha dicho: cumple los mandamientos, los he cumplido desde niño. El Señor lo vio y lo amó. ¿Por qué? Porque vio que en verdad cumplía los mandamientos. Te falta una sola cosa: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este hombre se fue triste. No podía entender estas palabras, no las quiso acoger en su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Señor dice: qué difícil les va a hacer entrar a los ricos, aquellos que confían en sus riquezas. Qué difícil les va a hacer entrar en el cielo a los que confían en sus riquezas. Los discípulos se sorprenden y el Señor les dice: miren, esto es así. Pero ¿y entonces quién podrá salvarse? Ustedes no pueden salvarse, no pueden autosalvarse. Pero para Dios todo es posible, para Dios es posible brindarles la salvación. Y es entonces cuando surge la pregunta de Pedro: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado
todo para seguirte. Es decir, lo que le está diciendo, mira, sí, es tan difícil, pero nosotros algo hemos hecho, hemos dejado todo para seguirte. Y entonces viene la promesa del Señor. Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida, en primer lugar la promesa del Señor, en esta vida, pero ¿ante qué? Ante esa renuncia total. Dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras. Dejarlo todo, como le ha dicho a este hombre. No dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. El 100 por 1. ¿Qué implica entonces? Implica, en primer lugar, el acto de confianza total en el Señor. Por eso, ¿cuál es el problema de la riqueza? ¿La riqueza tiene problema en sí? No. El problema es la confianza en la riqueza. La confianza en la riqueza, que es la autosuficiencia. ¿A quién necesito? Yo me necesito a mí mismo, yo me valgo por mí mismo. Yo no necesito a Dios. El acto de renuncia, el acto de caridad, todo acto de caridad bien realizado, no la caridad de la sobra, sino quitándome aquello que necesito, pensando, no lo voy a poder lograr, si yo soy así de generoso, no voy a poder llegar a fin de mes. Ese acto de desprendimiento es el que conduce efectivamente, en primer lugar, a esta promesa. En esta vida, el 100 por 1. ¿Qué viene acompañado en esta vida? Atento porque esto es lo que muchos no dicen. Junto con persecuciones. Junto con persecuciones. Yo quiero efectivamente la promesa del Señor del 100 por 1. Muy bien. Primero hay que dejarlo todo. Segundo, hay que estar dispuesto a recibir persecución. Ay, pero eso no me gusta. Por eso es muy penoso cuando uno ve cómo sectas y falsas iglesias predican mucho. No, es que hay que ser generoso. El Señor prometió dar el 100 por 1. El Señor prometió dar el 100 por 1. Pero prometió persecución también. Y el motivo por el cual yo recibo el 100 por 1 no es porque estoy haciendo un trueque. Y esto es lo que se presenta a muchos. No, si tú das 100, el Señor te va a dar 1,000, 1,000,000. Hermano mío, no es un trueque. Es dejarlo todo por amor a Él y al Evangelio. Eso significa para dedicarse a la predicación del Evangelio, para dedicarse a amar al Señor. Si yo en cambio en mi corazón solo tengo la mentalidad de trueque, entonces no se cumple lo que está diciendo el Señor, no se cumple lo que nos está diciendo. Y si yo me olvido además de las persecuciones, porque a mí nadie me va a perseguir porque yo no voy a anunciar el Evangelio, entonces no se está cumpliendo la condición para la promesa del Señor en esta vida. Pero además el Señor dice, y en el otro mundo, la vida eterna. Y en el otro mundo, la vida eterna. Qué importante recordar, esta es la promesa del Señor. Esta es la promesa del Señor. La vida eterna. Cuando nosotros andamos anhelantes de que el Señor nos dé y nos dé y nos dé en esta vida y nos olvidamos que la gran promesa del Señor es en la vida eterna, entonces es que no hemos conocido verdaderamente el camino de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.